es distocias, que es básicamente el trabajo de parto disfuncional, ¿no? Todo lo que no es un parto normal se le llama distosia, ¿no? Y el otro tema que es partograma. Entonces, la distosia viene pues del término griego que es dis, que significa difícil, y topos, que significa parto, ¿no? Entonces, también llamados parto difícil o parto laborioso, ¿no? Puede deberse a muchas causas en realidad, pero las distocias nos van a orientar siempre a las 3 P's. Una distosia, es decir, un problema con la pelvis o el pasaje, un problema con el pasajero, que es el bebé, o un problema con la potencia, ¿no? Que son las contracciones. Entonces, el parto distósico viene de ese nombre, ¿no? Dis, que es dificultad, y topos, que significa parto, ¿no? Es la dificultad del trabajo de parto para poder dar un parto por vía vaginal, ¿no? En nulíparas la incidencia aproximadamente es menos del 10%, pero su incidencia real es difícil de determinar. Las distocias dinámicas son aquellas distocias que van a ser de la potencia, es decir, del motor. O también netamente de la dilatación, ¿no? Anomalías de la dilatación del útero. Estas distocias se van a dividir en anomalías del continente, es decir, distocias óseas y distocias de tejido blando, es decir, de pelvis, sea ósea de pelvis blanda. Anomalías del móvil fetal, que es anomalías del feto, es decir, malposiciones, malpresentaciones. O anomalías de ambos, ¿no? Si tanto la pelvis como el bebé no están en una misma proporción, eso se llama la desproporción cefalopélvica o desproporción feto-pelviana, ¿no? También todo eso vamos a ver. Entonces, recuerden las 3 P's del parto, ¿no? Una de ellas es la potencia, es decir, el motor. Para que se produzca el parto necesitamos que el bebé atraviese el canal de parto y pues nazca bien, ¿no? Entonces, ¿quién es el que empuja todo eso? Es el útero a través de las contracciones uterinas. Ese es el motor, la potencia. La otra P es la pelvis, ¿no? O el pasaje, el canal de parto, que tiene pelvis blanda y pelvis dura o pelvis ósea. Y la tercera P es el pasajero, ¿no? Es el feto, es el objeto. Entonces, cualquier anomalía de las 3 P's, de una de estas, se considera una distosia, ¿no? Entonces, vamos a ver una por una. La primera que vamos a ver son las distocias dinámicas o de la potencia. Entonces recuerden que las contracciones uterinas tienen ciertas características, ¿no? Van a tener intensidad, es decir, hasta cuánto llega el punto máximo de la contracción. ¿Recuerdan cómo se llama el pico máximo de intensidad de la contracción? Lo habíamos visto la vez pasada. El punto máximo se llama acme. El acme de la contracción es el punto pico máximo de intensidad. Otra característica de la contracción es el tono, ¿no? Vean que la fuerza de esta contracción no es 0, sino siempre debe estar en un tono entre 8 y 12 milímetros de mercurio, ¿no? Otro es la frecuencia. En 10 minutos, ¿cuántas contracciones debe tener una paciente, ¿no? Lo ideal para un trabajo de parto son 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Eso nos determina que ya está en trabajo de parto. Y la actividad uterina, que la vamos a ver por las unidades de Montevideo, ¿no? ¿Cómo se calcula? La frecuencia se multiplica por la intensidad de la contracción, ¿no? Para determinar unas buenas contracciones, 120 unidades de Montevideo es lo que se requiere como mínimo, ¿no? Pues acá vemos, por ejemplo, 3 contracciones en 10 minutos, con una intensidad de más de 40, el acme llega a casi 50 milímetros de mercurio y tiene un tono basal de unos 10 milímetros de mercurio, ¿no? Esas son contracciones de un trabajo de parto normal, ¿no? Entonces, las unidades de Montevideo son aquellas unidades que nos determinan qué tan buenas son las contracciones para un trabajo de parto, ¿no? Eso significa que deben ser regulares, es decir, deben estar presentes y secuenciales, y que también deben tener una intensidad adecuada para poder dar un parto normal. Entre 90 y 250 unidades de Montevideo son las contracciones ideales de un trabajo de parto. Entonces, cualquier alteración en estos 3 parámetros y también en la coordinación se llaman distocias dinámicas, es decir,
alteraciones de la contracción. Si la paciente tiene más contracciones de las que debe en 10 minutos, más de 5 contracciones, taquisistolia. Si tiene pocas contracciones, bradisistolia. Si son muy intensas, muy hipertónicas, hipersistolia. Si son muy de pobre intensidad, hiposistolias. Si tiene mucho tono, hipertonias. Y si tiene poco tono, hipotonías. Y las incoordinaciones, ¿no? Esto ya es cuando se altera el marcapasos de la contracción. La contracción, recuerden, la triple gradiente inicia en el fondo uterino y va en forma descendiente hacia el cuello uterino para generar justamente la fuerza que se requiere y empujarlo hacia el canal de parto. Entonces, alteraciones en la coordinación en el marcapasos se llaman las disdinamias, ¿ya? Como disdinamia tenemos incoordinación de primer grado cuando hay 2 marcapasos, de segundo grado cuando hay 3 o más, la inversión del gradiente cuando las contracciones son más intensas en la parte inferior y los famosos anillos de contracción, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos para que entiendan un poco mejor. Entonces, recuerden que el tono es de 8 a 12, ¿no? Si es menos de 8, hipotonía, y si es más de 12, hipertonía. La hipertonía puede ser leve, moderada o severa, si es que esta es más de 30. La frecuencia de las contracciones, sí, máximo de ser 5 contracciones en 10, si es más, se llama taquisistolia. Y los riesgos con la taquisistolia y con la hipersistolia, es decir, una contracción muy intensa o muy frecuente, son la rotura uterina, ¿no? Que es una de las complicaciones que pone en riesgo la vida del bebé. Entonces, para ser un poco más claros, todas estas distocias dinámicas las dividimos en dos. Las hipodinamias, que son todo que es de baja intensidad, bajo tono, pocas contracciones en frecuencia y poca intensidad, ¿no? Todas estas tres se agrupan con un nombre de hipodinamia, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Si son muy intensas, muy hipertónicas, mucha frecuencia de contracciones o de mucha intensidad, hiperdinamias. Entonces tenemos las hipodinamias y las hiperdinamias. Aquí podemos ver, por ejemplo, un trabajo de parto normal, ¿no? 3 contracciones en un lapso de 10 minutos, un tono fetal, un tono uterino adecuado, menor de 10, y una contracción de máximo 40 milímetros, ¿no? Esto es normal. ¿Acá qué les parece? El tono está bajo, ¿no? Está más cerca, 0, hipotonía. Pero sí tiene 3 contracciones en 10 minutos, o sea, están bien. Sí son de buena intensidad, pero el tono es bajo, hipotonía. Acá pasa lo contrario, ¿no? El basal de la contracción es muy alto, ¿no? Hipertonía. Acá que veo, una contracción en 10 minutos, ¿no? Bradisistolia. Y acá, 7, 2, 4, 6, 9 contracciones en 10 minutos, taquisistolia, ¿no? ¿Qué veo acá? Tiene 3 contracciones, tiene buen tono, pero son pobres, ¿no? Poca intensidad, hiposistolia. Y acá que veo, buen tono, 3 contracciones en 10 minutos, pero son muy intensas, ¿no? Hipersistolia. Entonces las hipodinamias o las hiperdinamias va a depender justamente de esos 3. La hipodinamia primaria es la que vemos desde que empieza el trabajo de parto. ¿Por qué se produce? Por una producción inadecuada de oxitocina, una causa hormonal, secreción exagerada de adrenalina como una causa psicógena, muchas pacientes se llegan a estresar en ese momento, causas mecánicas, deficiente formación de las bolsas o sobredistensión uterina, por ejemplo polidramios o miomas uterinos, y causas anatómicas, ¿no? Hipoplasia o miomatosis uterina generan que no haya buenas contracciones del inicio. La hipodinamia secundaria es que la paciente ya estaba en un trabajo de parto normal y de pronto empezó a descender la fuerza, la intensidad o la duración de las contracciones. ¿Por qué se produce la secundaria? Por agotamiento muscular principalmente, ¿no? Como ya está muchas horas en trabajo de parto, el músculo se agota. Recuerden que el útero es un músculo. Se agota y por ende no hay buena fuerza, no hay buenas contracciones, ¿no? Hipodinamia secundaria. Se puede también presentar cuando hay uso de oxitóxicos. Si se utiliza de forma muy recurrente la oxitocina o algún tipo de oxitóxico, puede generar hipodinamia.
Y otra forma también otra causa de hipodinamia secundaria es la desproporción cefalopélvica, ¿no? Si el bebé es muy grande, igual se va a adoptar la fibra. Aquí vemos dos tipos de hipodinamia secundaria, ¿no? Arriba vemos una bradisistolia, poca intensidad, pero buenas contracciones. Todo esto se llama monitoreo fetal, ¿ya? Es el NST. En el NST tenemos que recordar que todo este cuadro dura 10 minutos. Tenemos acá 3 contracciones en 10 minutos, pero son de pobre intensidad, ¿no? Esto será una bradisistolia. Acá veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 contracciones en 10 minutos. Esto será una taquisistolia, ¿no? Son dos tipos de anomalías. Ya lo que se ve acá claramente es el tono, ¿no? ¿Dónde está el tono fetal? En 0, ¿no? Hipotonía. Una hipotonía, una hiposistolia. Lo contrario, ¿no? La hiperdinamia, cuando todo está elevado, desde el comienzo del trabajo de parto, primaria, y cuando ya empezó el trabajo de parto y se vuelve más intensa, secundaria, ¿no? Causas de la hiperdinamia primaria es una excitabilidad de los centros nerviosos del útero o mayor secreción de oxitocina, ¿no? ¿Cuándo se produce esto? Cuando es una administración exógena de oxitocina. Esto, por ejemplo, es muy común cuando las mamás le dan a la hija, toma agua de orégano para que dilates más rápido. Ya, porque está produciendo su cuerpo mayor oxitocina debido a algo exógeno, ¿no? Orégano, muña, cacao, chocolate suelen dar mayor secreción de oxitocina, pero no a un ritmo normal, entonces va a producir hiperdinamias. Esas pacientes que toman algún tipo de hierbas son las que llegan al hospital con hiperdinamia principalmente. Y la hiperdinamia secundaria, ¿cuándo? Cuando ya administramos inadecuadamente los oxitóxicos, ¿no? O sea, le estamos dando oxitocina y se me abrió el frasco y en vez de pasarle pues 12 gotas, le empecé a pasar 60, ¿no? 80 gotas. Empieza a tener hiperdinamia, pues contracciones más intensas, más duraderas, con un tono más fuerte, ¿no? O también cuando hay un obstáculo mecánico, también como la desproporción cefalopélvica o tumores previos. Aquí, por ejemplo, vemos una hiperdinamia simple, el tono es normal, pero la intensidad está cerca a 100, ¿no? Entre 80 y 90, y también hay una ligera taquisistolia, ¿no? ¿Qué me dicen del primer gráfico arriba? ¿Qué será? ¿Una hipodinamia o una hiperdinamia? ¿Qué es? A ver. ¿Ya tienen la lista? La lista, por favor. Está en nota, En un monitoreo, lo que vemos en la parte superior son los latidos del bebé. Esos latidos fetales, ¿no? Está en un cuadro normal entre 110 y 160. Y lo que está en la parte inferior son las contracciones. Este es un trazado de 20 minutos. ¿Veo alguna contracción? Ninguna. Es una asistolia, ¿no? No hay ninguna contracción. Esto será una hipodinamia, ¿no? Acá, ¿qué veo? ¿Hipo o hiper? Hiperdinamia. ¿Por qué? Aumento de... ¿Cómo? Ya, ¿cómo está el tono de estas contracciones? En esta zona, acá veo, por ejemplo, yo trazo una línea normal, pero acá, ¿qué ha pasado? Hipertonía, ¿no? ¿Cómo está la frecuencia de estas contracciones? Si la mitad es 10 minutos, ¿cuántas cuento acá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contracciones en 10 minutos. Taquisistolia. Hipertonía más taquisistolia, hiperdinamia, ¿no? Está aumentado. ¿Y qué pasa justamente cuando hay una hipertonía o una hipersistolia? Esas fibras se contraen tanto que disminuye el paso de oxígeno hacia el bebé. Los latidos están normal y de pronto vemos qué sucede. Caen los latidos, ¿no? Del bebé. Baja esa hipertonía y vuelve a subir los latidos. Esto es lo que algunos llamarían sufrimiento fetal, ¿no?
pero principalmente por las contracciones, ¿no? Y esto es muy común en lo que les digo. Personas que toman orégano para acelerar su parto son contracciones de este tipo, hipertónicas, ¿no? ¿Y qué generan a la larga en el bebé? Sufrimiento fetal, desaceleraciones, que caigan los latidos o asfixia, ¿no? La primera hoja, el primer gráfico, ¿qué tipo de alteración será? Hipo. Bueno, ahí dice su nombre, ¿no? Bradisistolia, pues tiene una contracción en 10 minutos, ¿no? En todo el trazado que dura 20 tiene 2 contracciones. Y lo de abajo, taquisistolia, ¿no? Más de 5 en 10 minutos. Y vemos ahí, ¿no? Incluso esto es algo muy característico. Ya lo vamos a definir en pruebas de bienestar. Noten cómo el acme de la contracción, o sea, el punto más alto, no coincide con el nadir. ¿Qué es el nadir? La parte más inferior de los latidos fetales. Si estos coinciden, se llama DIP 1, ¿no? Los famosos DIP, la desaceleración precoz. Esto es un DIP tardío. Contracción y después caen los latidos. Contracción y después cae. ¿Nota? Ya, estos son los DIP 2, son las desaceleraciones tardías. Esto sí es sinónimo de sufrimiento fetal o asfixia fetal, ¿no? Esto sí es un sufrimiento. Pero noten, ¿no?, que detrás del sufrimiento existe también un fondo de las contracciones, ¿no? Un problema en las contracciones. Taquisistolia. Arriba, claramente, ¿no? Hiposistolia, buen número de contracciones, pero de poca intensidad, ¿no? Y abajo, hipersistolia más taquisistolia, ¿no? Bastantes contracciones. Y vemos lo mismo, ¿no? ¿Noten? Cada contracción muy intensa cae en la latidos. Pero acá sí coincide. Estos son DIP 1, ¿no? Las aceleraciones tempranas. ¿Por qué produce eso? Por compresión de la cabeza fetal. Cada vez que se golpea la cabeza, coincide. DIP 1. También igualitas, agua de orégano. Entonces, esas son las hipodinamias y las hiperdinamias, ¿ya? ¿Y qué son las disdinamias? Las alteraciones en el ritmo de la contracción, en el marcapasos. Entonces, recuerden que el triple gradiente quiere decir que las contracciones deben propagarse hacia abajo, hacia la región del segmento uterino. Si no sucede eso, tenemos una inversión del gradiente, de la triple gradiente descendiente, que puede ser total o parcial, y tenemos las incoordinaciones uterinas, ¿no? Incoordinación de primer grado cuando hay 2 marcapasos, de segundo grado cuando hay 3 o más marcapasos, ¿no? Recuerdan la triple gradiente caracterizada por propagación, intensidad y duración, ¿no? Cada contracción empieza en el fondo y debe ir hacia abajo. En esta zona es mucho menor intensidad de la contracción, pero suelen ser más y menor duración. Entonces, eso debe producirse siempre. Pero ¿qué es lo que veo acá? Una contracción y una pequeña, ¿no? Una contracción, una pequeña. Una pequeña. ¿Cuántos marcapasos hay acá? 1, 2, ¿no? Notan que son rítmicas, ¿eh? Incoordinación de primer grado, porque hay 2 marcapasos. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Notan? Son similares porque son regulares, pero son de diferentes marcapasos, ¿no? Incoordinación de segundo grado, ¿no? Porque veo más de 3 marcapasos. Estos son disdinamios, ¿no? Problemas en la coordinación de contracción. Los anillos de contracción son anomalías de la dinámica, básicamente se forman cerca al segmento uterino. Uno de los más frecuentes es el anillo de Van. El anillo de Van es un anillo de retracción, ¿no? Se puede tocar externamente, el útero se ve en forma de reloj de arena, y ver un anillo de contracción si es una emergencia, ya que esto nos indica una inminencia de rotura uterina. Cuando se ve el anillo es porque está a punto de romperse, ¿no? Y si se rompe, pues obviamente el bebé puede morir o la mamá. Forma normal de la barriguita, ¿no? Redonda, y de pronto veo el reloj de arena, ¿no? Anillo de Van.
Entonces, esto también es un problema de las contracciones. ¿Qué produce esto? Rotura uterina, ¿no? Se abre el útero. Y si sale el bebé, y obviamente internamente no hay oxígeno, puede sufrir o fallecer. Una verdadera emergencia. Ya. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Si tengo pocas contracciones, de poca intensidad, de poca duración o de poco tono, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oxitocina. Y le doy infusión de oxitocina, ¿para qué? Para mejorar esas contracciones. Puedo hacer infusión. Si es una hipodinamia secundaria, es decir, el músculo se está agotando, hidrato a la paciente, infusión de oxitocina y tengo que descartar desproporción cefalopélvica, ¿no? Ver uno de los 11 signos de DCP que vamos a ver en un momento. Y si se confirma la desproporción cefalopélvica, cesárea, ¿no? Y si es una hiperdinamia, es decir, tengo contracciones muy intensas, muy fuertes, muy rápidas, poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, se puede utilizar anestésicos para poder bajar las contracciones, betamiméticos, se puede hacer una amniorexis, romper la bolsa amniótica para generar unas contracciones de menor intensidad, descartar desproporción cefalopélvica y si existe sufrimiento fetal, como ya lo hemos visto, que sube el tono, sube las contracciones y el bebé empieza a crear los latidos, pues no se puede esperar y se realiza una cesárea. Y el tratamiento de las disdinamias, de los problemas de coordinación, sedación de la paciente, infusión de oxitocina va a hacer que vuelva a ser un solo marcapaso, uno solo y se deja con oxitocina. Ruptura artificial de membranas o amniorexis, y si no hay mejoría o tiene sufrimiento fetal, cesárea, ¿no? Y si tengo un anillo de contracción, cesárea, porque esa sí es una verdadera emergencia. Entonces, ya vimos las anomalías de la potencia, ahora vemos anomalías del trabajo de parto, ¿no? Propias de la dilatación. Recuerden que el primer periodo del trabajo de parto, netamente ya trabajo de parto, es el periodo de dilatación, ¿no? Que tiene una fase latente, que es la más lenta, y una fase activa. La fase latente debe durar hasta 20 horas en una nulípara, y en una multípara hasta 14 horas. Y la fase activa, en una nulípara debe ser de 1.2 centímetros por hora, y en una multípara 1.5 centímetros por hora, ¿no? A la vez el descenso debe ser de 1 centímetro por hora en la nulípara y 2 centímetros por hora en la multípara. El periodo expulsivo debe durar hasta 2 horas en la nulípara y en la multípara 1 hora, ¿no? Todo esto que estamos viendo es en Friedman. Y la tercera etapa, que es el alumbramiento, pues no debe durar más de 45 minutos. Todo esto gracias a las curvas de Friedman, ya lo habíamos mencionado. Friedman es un médico pues, que en los años 50 hizo un estudio en menos de 500 pacientes y determinó todo lo que conocemos de la obstetricia, ¿no? Que la fase latente debe ser hasta 4, de 4 a 10, fase activa, que es el periodo de mayor dilatación, y cuando llega a 10 centímetros, pues se produce el expulsivo, ¿no? El nacimiento del bebé. Y todas estas horas, estos tiempos, están en base a Friedman, ¿no? Entonces, sí es importante que los conozcan. Entonces, ¿qué pasa si la fase latente no avanza al mismo ritmo? Es decir, tengo una paciente con 2 centímetros de dilatación y es nulípara. Si pasa más de 20 horas en 2 centímetros de dilatación, eso se considera fase latente prolongada, ¿no? O si en multíparas, más de 14 horas. ¿Qué se hace en las fases latentes prolongadas? Reposo, pero puedo hacer oxitocina. O cesárea por trastornos urgentes, para si hubiera sufrimiento, pero nunca es una indicación principal o primaria de cesárea, siempre es hacer una infusión con oxitocina. Si tengo problemas de la detención, ¿no? Como la detención secundaria de la dilatación. ¿Qué es esto? Si la paciente está en fase activa y lleva más de 2 horas con la misma dilatación, o sea, lleva 2 horas con 6 centímetros de dilatación, ¿cómo se llama eso? Detención secundaria. Si no desciende el bebé, si está en una altura de presentación -3, ha pasado 1 hora y sigue en la misma altura, cuando ya está en fase activa, ojo, ¿cómo se llama? Detención del descenso, ¿no? Fase de desaceleración prolongada.
cuando dura más de 3 horas en la nulípara o más de 1 hora en la multípara. Esto es ya el periodo que está cerca al expulsivo, ¿no? Pero los trastornos más frecuentes son estos 3 que les he puesto. Fase latente prolongada, detención de la dilatación, que no avance la dilatación o que no descienda el bebé. Si sucede alguno de estos ya en fase activa, tengo que valorar si existe desproporción cefalopélvica. O el bebé es muy grande o está mal ubicado, o la pelvis es muy pequeña o no se ha encajado. Si hay desproporción cefalopélvica, cesárea. Si no hay desproporción cefalopélvica, oxitocina. De igual manera, los mismos tiempos. Entonces, esto es una fase latente prolongada, ¿no? Más de 20 horas en la nulípara, más de 14 en la multípara, ¿no? Se debe dar reposo, hidratación. Pueden utilizar analgesia, pero lo más recomendable es que induzcan a esa paciente con oxitocina o amniotomía, ¿no? Romper las membranas para que avance. Fase activa prolongada, también oxitocina o cesárea, eso es cuando no dilatan al ritmo que debería, ¿no? Que es 1.2 centímetros por hora, 1.5. Descenso retrasado, igual no desciende el bebé al mismo ritmo. Continuar el trabajo de parto, valorarle el bienestar fetal y una cesárea si no avanza. Desaceleración prolongada, como les dije, está cerca ya al momento del expulsivo, pero no llega a completar, ¿no? Oxitocina o cesárea. Esto es lo importante, detención de la dilatación. Si lleva más de 2 horas en la misma fase, ¿no? Está en 6 centímetros, lleva 2, 4, 6 horas, ¿no? En la misma fase. Oxitocina, y si no mejora, cesárea, ¿no? Detención de la dilatación. Interrupción del descenso, el descenso no, el bebito no desciende al mismo ritmo, oxitocina o cesárea. Entonces, este artículo es el que les presenté la semana pasada, igual lo que les mencionaba, que lo que se busca en realidad es disminuir la tasa de cesáreas primarias, ¿no? Y una de las causas de cesárea primaria es justamente esto, ¿no? Que la dilatación no avance. Entonces, como ya conocemos todo esto es en base a Friedman, pero las curvas modernas son las de Shang, ¿no? Es un médico chino. Y él determina justamente el tiempo, ¿no? Que puede pasar de una fase activa, ¿no? Entonces, Friedman dice que de 4 a 5 deben pasar 2 horas para que alguien llegue a dilatar, ¿no? Y si no pasa y si pasa esas 2 horas, ya debería ser detención de la dilatación y desprogramar una cesárea, ¿no? Pero ¿qué determina Shang? Que la fase activa debería empezar en 6, ¿no? Por ejemplo, para que dilate de 4 a 5 no va a pasar 2 horas, puede pasar de 1 hasta 6 horas, ¿no? En una nulípara, y eso es algo normal. Y en una multípara hasta 7 horas puede pasar. De 5 a 6 igual, ¿no? Hasta 3 horas, ¿no? Y a partir de 6 sí cumple el ritmo que menciona, ¿no? Menos de 2 horas. Entonces, esas curvas deberían aplicarse justamente para disminuir las tasas de cesárea primaria, ¿no? Que sea a partir de los 6 centímetros de dilatación recién se produce la fase activa, ¿no? La fase de mayor intensidad y la fase más rápida en realidad de dilatación de las pacientes, ¿no? Siempre la nulípara es mucho más lenta que alguien que ya tiene hijos, pero debería ser más lenta. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo y qué es lo que dicen las curvas de Shang? Que la fase latente prolongada se considera en el mismo tiempo, 20 horas en la nulípara o 14 horas en la multípara. Pero que la fase latente no es una indicación, no debe ser una indicación de cesárea, ¿ya? Gran recomendación 1B. ¿Qué es lo que sí te recomiendan? Que pases a hacer una inducción con oxitocina, o sea, que le des chance vaginal y que la fase latente no debe ser prolongada, no debe ser indicación de cesárea, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia? Igual, ¿no? Ellos ya usan la curva que implica los 6 centímetros de dilatación como fase activa, ¿no? Entonces, ¿cuándo recién mencionan que hay una fase activa prolongada? Cuando la dilatación cervical es menor a 2 centímetros en 4 horas para una mujer nulípara, es decir, 4 horas que no haya avanzado más de 2 centímetros, ¿no? En multíparas, del mismo modo, 4 horas cuando hay un retraso en el descenso y la rotación de la cabeza fetal, o disminución de la fuerza, duración y frecuencia de las contracciones.
Y cuando ya tú determinas una detención de la fase activa o detención de la dilatación, cuando la paciente tiene más de 6 centímetros de dilatación con rotura de membranas y una de las siguientes: ya llevo más de 4 horas con contracciones buenas, es decir, más de 200 unidades de Montevideo, o cuando tengo más de 6 horas de contracciones inadecuadas, ¿no? Y que no haya cambios cervicales. Es decir, está en 6, sí, pero se puede esperar hasta 6 horas si es que no hay buenas contracciones, ¿no? Igual grave recomendación, ¿no? ¿Qué nos dice del periodo expulsivo? Lo mismo que el periodo expulsivo. Lo que nos decía Friedman es que en la nulípara debe durar hasta 2 horas y en la multípara 1 hora, ¿no? Ya. Acá también nos recomienda que se considere 3 horas en la nulípara y 2 horas en la multípara, o sea, 1 hora más. Y si tiene analgesia de parto epidural, le sumas 1 hora más para recién decir detención del periodo expulsivo, ¿no? Detención del periodo expulsivo. Pero claro que siempre tienes que hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. ¿A qué le consideramos parto precipitado? Es aquel parto que culmina con la expulsión del feto en menos de 3 horas, ¿no? O sea, empieza la dilatación y en menos de 3 horas ya ha nacido el bebé. ¿Cuándo es un criterio? Cuando en nulíparas es más de 5 centímetros por hora y en multíparas más de 10 centímetros por hora, ¿no? Es decir, son partos muy rápidos, parto precipitado. ¿Qué complicaciones tiene? Rotura, desgarros, hemorragia postparto y embolia de líquido amniótico. Y complicaciones fetales: hipoxia, sufrimiento fetal o trauma obstétrico. Muy frecuente en personas que justamente tienen hiperdinamias o consumen oxitocina exógena, ¿no? Hasta ahí las distocias, que es del trabajo de parto y de la potencia. Ahora vemos el canal, ¿no? Las distocias del canal. Les mencionaba que existen 2 tipos de distocias: las de óseas, que es del hueso, y las de partes blandas. Recuerden la clasificación de los tipos de pelvis, de Caldwell y Monod: la ginecoide, que es la más apropiada, y la androide y antropoide, platipeloide, perdón, que son las más distóxicas, ¿no? Entonces, cuando hay una disminución de cualquiera de los diámetros, sea en el estrecho superior, medio o inferior, a eso se le llama una distocia de canal de parto. Cuando tenemos anomalías de la columna, por ejemplo, lordosis, sifosis, escoliosis, distocia del canal de parto. Anomalías de las extremidades inferiores, como coxitis, fracturas o secuelas de polio, también. Anomalías pelvianas, como la pelvis de Rober, que es la pelvis con osteoartritis, ¿no? Que es la primera pelvis que estamos viendo. Y la pelvis de Lisman, que es cuando hay ausencia sacra, o la pelvis de Naegeli, que es cuando hay inflamación, principalmente por tuberculosis, ¿no? Presencia de exostosis sacras quiere decir presencia de pequeños callos óseos o neoplasias o tumores también en el canal. Las distocias de canal blando ya es netamente por el útero, ¿no? Puede haber malformaciones congénitas, por ejemplo el primero, ¿no? El útero normal debe ser anteverso, hacia adelante. Este útero está hacia atrás, ¿no? Retroverso. ¿Qué va a hacer eso? Que el bebé no pueda encajarse en el útero. Es una distocia, sí, pero no es pelvis estrecha, es una distocia de canal blando, ¿no? De útero. Por malformación congénita, ¿no? Por útero en retroflexión. ¿Qué vemos acá? Bebito dentro del útero, un tumor acá en el cuello, ¿no? Un mioma de cuello uterino. ¿Podrá atravesar eso el bebé? No, distocia canal blando, ¿no? Por mioma. También va a cesárea. Distocias del cuello uterino, si tiene problemas en el cuello, ¿no? Primaria si es que no tiene antecedentes, o secundaria ya por alguna lesión o enfermedad previa. Tenemos las distocias de dilatación pura, es decir, un cervix sinequiado, cerrado, que no dilata. Tenemos las distocias congénitas, traumatismos y lesiones cicatrizales, que son muy frecuentes, producto, por ejemplo, de conización, tratamiento del cáncer, o algún tipo de tratamiento a nivel del cuello uterino, ¿no? Aglutinación parcial del orificio cervical externo, edema de cuello uterino, esto ya como desproporción cefalopélvica, y las neoplasias cervicales, ¿no? El cáncer, ¿no? Si tiene un tumor a nivel de cuello,
Cáncer en el embarazo no puede dar parto normal, porque puede dañar el tumor. Distocias de vagina o de vulva, ¿no? Los tabiques vaginales, que esos ya son congénitos, cirugías previas de la paciente, cáncer de vagina, condilomas, varices vulvares o edema vulvar. Esto es algo muy común. Estos son condilomas acuminados, ¿no? Verrugas genitales. Las verrugas no es una indicación de cesárea, solo cesárea, como dice ahí, si hay obstrucción del canal. Es decir, es muy frecuente que nos digan, tengo verrugas a nivel genital, no quiero contagiar a mi bebé, ¿puedo dar parto normal? Puedo por cesárea. Los condilomas no van a ser contagiados al final al bebé, o sea, esa no es una indicación de cesárea. Solo cesárea en casos de condilomas como ese, ¿no? Son condilomas grandes que están obstruyendo el canal. Cesárea, pero no por el bienestar del bebé, sino porque no va a pasar esos condilomas, ¿no? Y acá que tengo edema vulvar, tampoco, no se puede dar parto, ¿no? Distocias del canal plano. Siguiente es la desproporción cefalopélvica, ¿no? Desproporción entre el tamaño de la pelvis y el tamaño del feto, ¿no? Lo que va a hacer que no pase. O el feto es muy grande, como les digo, o está mal ubicado, o la pelvis es muy pequeña, o límite, ¿no? Signos de DSP son estos que están acá. Uno es el feto grande, ¿no? Si veo una barriguita grande es posible que tenga desproporción cefalopélvica. Otra es la maniobra de Pinar, ¿no? Que es el rebalse suprapúbico de la cabeza fetal. Esta es la maniobra de Pinar. ¿Qué es Pinar? Cojo una mano en el fondo uterino y mi otra mano acá sobre la sínfisis del pubis. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tratar de empujar al bebé hacia abajo. Todo por la barriguita, ¿sí? Y mi mano acá. Si el bebé no se encaja y por el contrario choca por encima de la sínfisis contra mi mano, esa es una maniobra de Pinar positiva, ¿no? La maniobra de Pinar es lo que muchos conocen como la quinta maniobra de Leopold, ¿no? Pero esta es la maniobra mensuradora de Pinar. Es un signo de DSP, desproporción cefalopélvica. Otro signo es cuando hacemos tacto vaginal, cuello uterino que no se ha retraído después de hacer una amniotomía. Es decir, le cortamos la bolsa, pero el cuello en vez de abrirse, se retrae hacia arriba. Signo de desproporción cefalopélvica. Edema de cuello uterino es otro signo. La cabeza fetal que no se apoya bien en el cuello también. Cabeza persistente sobre la altura de presentación -2. El caput subcutáneo, bebito con caput también. El caput es el edema de la cabecita del bebé, ¿no? Edema en las partes blandas. Si empieza a tener edema, eso es ¿por qué? Porque está constantemente golpeando con la pelvis, ¿no? Que no va a atravesar. Moldeamiento de la cabeza fetal, se palpan las suturas acabalgadas. Deflexión de la cabecita fetal en vez de tocar el vértex. ¿Por qué este es vértex? Esto es lo que así debe hacer un bebé. Vértex, hacia abajo, ¿no? Pero si estoy tocando frente, nariz, deflexión, ¿no? Asinclitismo, ¿no? La alteración de la equidistancia entre la sutura sagital y la sínfisis del pubis. Pujo materno antes de la dilatación completa, ¿no? Esas pacientes que están que pujan y recién tienen 2 centímetros de dilatación, ya no van a hacer desproporción cefalopélvica. Desaceleraciones precoces o desaceleraciones tipo 1, ¿no? Los DIP 1, los que les decía que coincide tanto la desaceleración, el nadir con el acmé de la contracción. Si coinciden, desaceleraciones precoces. Y la prueba de Hillis-Müller negativa o retrosa, ¿no? ¿Cuál es Hillis-Müller? Esto. Le hago tacto vaginal al paciente y mi otra mano sobre la cabecita del bebé. ¿Qué hago? Trato de meterlo. Si logra pasar mi dedo y lo empuja, Hillis-Müller positivo. Y el Hillis-Müller inverso, ¿cómo es? Necesito la ayuda de alguien más. Tengo la mano ahí y alguien lo debe presionar. Si es que lo presiona y al soltarlo el bebito regresa, Hillis-Müller inversa, ¿no? Entonces, Hillis-Müller también es una maniobra para detectar desproporción cefalopélvica. Recuerden que el diagnóstico de DSP es clínico, ¿ya? Yo no necesito una ecografía, no necesito una radiografía, una fetografía.
No necesito un monitoreo como tal para diagnosticar DST. El diagnóstico es clínico, evalúo a la paciente, hago mis maniobras, y si tiene alguno de estos signos, desproporción cefalopélvica, ¿y cuál es el manejo? Cesárea. Causas maternas de la desproporción cefalopélvica: pelvis estrecha, asimetría pélvica por escoliosis, parálisis de miembros inferiores o fracturas de la pelvis, ¿no? Y causas fetales, que el bebé no se haya acomodado, como les menciono, lo más frecuente es que sea macrosómico, ¿no? Un bebé muy grande, más de 4 kilos, macrosómico. Que tenga hidrocefalia, algún tipo de malformación en la cabeza, tampoco van a hacerlo. Distocia de hombros, hidrotórax o asitis también del bebé, tumores sacrococcígeos como los teratomas, que tenga espina bífida o que tenga quistes dermoides, ¿no? Todo eso nos puede dar desproporción cefalopélvica. Ahora recuerden que esto es lo que estamos viendo, son signos que vemos en el bebé, ¿no? Pero también tengo que hacer la pelvimetría clínica. Y ya les había mencionado que la pelvimetría, lo más útil es que hagan esto, ¿no? A nivel del estrecho superior, lo único que yo puedo medir con mis dedos, conjugado diagonal, ¿no? Conjugado diagonal, no puedo medir otra cosa. Del promontorio a la parte inferior del pubis, conjugado diagonal. ¿Cuánto debe medir? 12 centímetros, ¿no? ¿Cómo calculo el conjugado obstétrico? Le resto 1.5. Y si tengo el conjugado obstétrico, debe ser 10.5, ¿no? Si es menor de 10, pelvis estrecha, del estrecho superior. En la parte media, ¿qué evalúo? Las espinas ciáticas, ¿no? ¿Son romas o son puntiagudas? Si son puntiagudas, obviamente este estrecho es más pequeño. ¿Qué más evalúo? La curvatura sacra, ¿no? ¿Es un sacro cóncavo o es un sacro convexo? Y evalúo la presencia de exostosis o anomalías del sacro. Y el diámetro interespinoso, que también debe ser 10.5, ¿no? Y en el estrecho inferior, ¿qué evalúo? Prominencia del coxis, ángulo subpúbico, que debe ser más de 90 grados, y el diámetro bisquiático, ¿no? Con mi puño, diámetro bisquiático. Y con eso solo tengo dos tipos de pelvis: pelvis ginecoide, que es apta para un parto normal, y la pelvis no ginecoide, ¿no? Que es la estrecha. O sea, una pelvis antropoide podré verla por evaluación clínica, ¿no? Pero esas son pelvis por radiografía. Entonces, ¿cuáles son criterios de estrechez pélvica? Conjugado diagonal, menor de 12 centímetros, curvatura sacrococcígea con exostosis, diámetro biciático menor de 9.5, diámetro bisquiático menor de 8 y ángulo subpúbico menor de 90. Y ustedes dirán, doctor, pero si el bebé es pequeño y para mí el conjugado está en 10, no es menos, tal vez 9.5. ¿Cómo se llama eso? Algunos le llaman pelvis límite, ¿no? A la pelvis que no encaja en estrecha ni tampoco en normal, porque tú le quieres dar chance vaginal, porque no es tan concreta, pelvis límite. ¿Qué se hace con las pelvis límite? La prueba de parto, ¿no? Espero 2 horas después de darle contracciones uterinas al bebé. Obviamente, ¿qué tengo que evaluar? Bienestar fetal, cómo va el trabajo de parto y con membranas ovulares íntegras, ¿no? Si en 2 horas ese bebé no se ha encajado, a pesar de tener una pelvis límite, ya lo considero como una pelvis estrecha, ¿no? Y va a cesárea, ¿no? Cesárea. Entonces, igual, ¿no? Pelvis estrecha, desproporción cefalopélvica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cesárea. Entonces, ya vimos anomalías de la potencia, anomalías del pasaje, ahora vemos anomalías del pasajero, que es el bebé, ¿no? Una de las anomalías más frecuentes son las deflexiones. Recuerden que el bebé para nacer tiene que nacer con la cabecita flexionada, ¿no? Si no hace eso y por el contrario estira la cabeza, está deflexionando la cabeza, va a complicar un parto normal. ¿Cuáles son causas de estas deflexiones? Macrosomía, bebés muy pequeños, también la restricción de crecimiento intrauterino o malformaciones fetales. Causas maternas, pelvis estrecha, multiparidad o malformaciones uterinas también. Y causas ovulares como el circular de cordón, cordón corto, placenta de inserción baja o polidramia.
Todo esto favorece a las deflexiones, ¿no? Entonces, tengo 3 grados de deflexiones. Esta es la presentación de vértex, ¿no? El vértice fetal. Lo segundo es la presentación de sincifusio, ¿no? La deflexión de primer grado es la de sincifusio. La de segundo grado es esta, ¿no? La presentación de frente. Y la de tercer grado ya es la de cara, ¿no? El bebé está presentando la cara. ¿Por qué es importante? Por los diámetros que está presentando. Recuerden que en la presentación de vértex, ¿qué diámetro se presenta a la pelvis materna? Suboccipito bregmático, ¿no? ¿Cuánto mide? 9.5. Pasa los 10.5 que mide la pelvis, sobrado, ¿no? Pueden hacer como parto normal. ¿Qué hago con una presentación de sincifusio? Está presentando el diámetro occipito frontal. ¿Cuánto mide? 12 cesárea, ¿no? La presentación de frente, ¿no? ¿Qué diámetro me va a presentar? Occipito mentoniano. ¿Cuánto mide? 13.5. ¿Pasará el canal de parto de 10.5? Por eso que las presentaciones de frente van de frente a sala, ¿no? De frente a cesárea. Y esto, presentación de cara, ¿no? ¿Qué diámetro me está presentando este bebé? Submento bregmático. ¿Cuánto mide? 9.5. ¿Qué dicen? ¿Pasa o no pasa? Sí puede pasar, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Es mento anterior o es mento posterior? Si el mentón está hacia adelante, parto normal. Pero si está hacia atrás, mento posterior, cesárea. Entonces, la deflexión de Bregma de primer grado o de sincifusio, muy rara, pero si existe DCP, cesárea, ¿no? O parto vaginal instrumentado, que ya no se recomienda mucho. Punto de referencia es la fontanela anterior. Presentación de frente, ya les mencioné, de segundo grado. El diámetro que presenta es el occipito mentoniano, ¿no? 13.5. Punto de referencia es la naricita. Si toco nariz, presentación de frente. ¿Qué se hace? De frente a sala, como les digo, cesárea, ¿no? Y la presentación de cara, ¿no? Deflexión de tercer grado. ¿Qué me importa saber? El mentón. Mi punto de referencia es el mentón. Mento anterior, parto vaginal. Mento posterior, cesárea. Otra anomalía del bebé es el asinclitismo, ¿no? Recuerden que el sinclitismo es la equidistancia entre la sutura sagital y el diámetro entre la sínfisis del pubis y el promontorio, ¿no? O sea, debe estar así alineado, ¿no? Perfecto. Asinclitismo. ¿Qué pasa con este bebé? No está alineado, por el contrario está viniéndose hacia atrás, ¿no? La sutura sagital está más cerca al promontorio. Pero cuando yo le hago tacto vaginal, ¿qué es lo que voy a tocar? ¿El hueso parietal anterior o posterior? Anterior. Por eso se llama asinclitismo anterior. Cuando la sutura sagital está más cerca al promontorio, asinclitismo anterior, porque lo que toco es el hueso parietal anterior. Acá, ¿qué pasa? Sutura sagital más cerca al pubis, ¿no? Hacia la parte anterior. Pero si yo le hago tacto, ¿qué estoy tocando? Así, el hueso parietal posterior. Por eso se llama asinclitismo posterior, ¿no? Sutura sagital más cerca al pubis, asinclitismo posterior. ¿Cuál de esos dos va a parto normal? El anterior puede dar parto normal, pero el posterior no. El posterior siempre es cesárea. Anomalías de la mal presentación del bebé, ¿no? El feto en transverso, ¿no? ¿Por qué se produce un feto en transverso? Multíparas, parto prematuro, placenta previa, malformaciones, polidramios o pelvis estrecha. El feto en transverso, ¿qué es lo que hago? Cesárea. ¿Y cuál es mi guía siempre eso? Para que no se olviden si es transverso es la cabecita, ¿no? Si es cabecita izquierda, transverso izquierdo, cabecita derecha, transverso derecho. Pero todo transverso va a cesárea, ¿no? Porque puede pasar eso, ¿no? Que empieza a dilatar y saca los mismos. Presentación compuesta, ¿qué es? Veo que está el bebé, pero que a la vez está presentando su mano, ¿no? Presentación compuesta. 1 en cada 700 gramos. ¿Es una indicación de cesárea? No como tal, pero sí hay que valorar el partograma, porque las presentaciones compuestas son aquellas
que tienen detención del descenso. No desciende, ¿por qué? Porque está metida la mano, no va a bajar enteramente, ¿no? Entonces depende del partograma para ver si es cesárea, ¿no? Y uno que es frecuente es la presentación podálica, ¿no? Recuerden 3 tipos de podálico: presentación de nalgas puras o nalgas francas, ¿no? Nalguitas. Presentación completa, nalgas, pero a la vez los pies. Y presentación incompleta, ¿no? Una nalga, pero un pie extendido, un pie flexionado, ¿no? 3 tipos de podálico. La pregunta con el podálico es sencilla, ¿no? O como si se dan cuenta con las histocias: ¿nace vaginal o nace por cesárea, ¿no? ¿Qué dicen del podálico? ¿Se puede dar chance vaginal? Se puede dar chance vaginal a estos dos, al nalgas francas y al completo, pero si cumple los siguientes criterios. Factores de riesgo para lo que es la mal presentación: los prematuros casi siempre están en podálico, ¿no? Porque se mueven mucho. Aneuploidías, anomalías congénitas también, restricción de crecimiento, embarazos dobles, y el sexo femenino es uno de los que tiene más predisposición a estar en podálico, ¿no? Y es por eso que las mujercitas en podálico también tienen más riesgo de displasia cadera. Los factores maternos son anomalías uterinas, miomas uterinos que van a generar una anomalía del bebé, cesáreas previas, edad materna avanzada, más de 35 años, multíparas, antecedente de parto podálico y placenta previa. Entonces, si el bebé está en nalgas francas o nalga completa, entre un peso entre 2.500 y 4.000 gramos, y tiene la cabeza fetal flexionada, como le estamos viendo, le puedes dar chance vaginal. Eso es claro. Doctor, mi bebé está en podálico, pero está pesando 2 kilos, ¿le doy chance vaginal? No, cesárea, ¿no? ¿Qué más recomiendas? Hacer un examen clínico con imágenes para evaluar la idoneidad de la pelvis materna. Eso es lo que te dicen, hacer una fotografía, ¿no? Es una placa de rayos X para ver cuál es la posición. Porque recuerden que en el trabajo de parto no vamos a ver al bebé así, ¿no? Solo vamos a hacer un tacto y sentir las nalguitas. Pero no sabemos si está flexionado o extendido, ¿no? Es algo de rutina, ¿no? Entonces, ha habido un estudio que es el Tear Break Trial, que es el estudio básicamente de los partos en podálico, ¿no? Que ha determinado que cualquier parto en podálico que tú le des chance vaginal tiene mayor riesgo de complicaciones, tanto mortalidad perinatal, mortalidad neonatal y morbilidad neonatal grave han sido menores en mujeres que tienen un parto por cesárea planificado. Riesgo relativo 0.3 por hacer cesárea planificada. Entonces, gracias a este estudio es que no se complican mucho, tienen un podálico, independientemente sea nalgas, completo o incompleto, todos deben ir a cesárea, ¿no? Para disminuir la tasa de mortalidad materna y neonatal. Maniobras que se usaban normalmente para atender al bebé: maniobra epinar, por ejemplo, descenso de un pie, jalarle un piecito al bebé, el otro piecito, y luego empezar a descender, ¿no? Para atender el parto. La maniobra de Rojas: coger al bebé y rotarlo para que salgan los hombros. Maniobra de Fagot: meter una mano y jalar el bracito que no quiere descender, ¿no? Y con la otra mano y después ya. Maniobra de Morisot: estas sí utilizamos todavía en la cesárea, ¿no? Pongo al bebé debajo de su pechito de mi mano y con uno de mis dedos agarro su boca. ¿Para qué? Para mantenerlo flexionado, y lo saco en tirabuzón, ¿no? Maniobra de Braque: tomas al feto por ambos pies, lo llevas hacia arriba y curvas todo su cuerpo sobre el dorso de la mano. Entonces, son maniobras que se pueden utilizar para atender parto podálico, pero como les dije, lo más recomendable ahorita es todo para cesárea. Distocias del cordón, las distocias funiculares, ¿no? Tenemos 3: prolapso de cordón, propúbito de cordón y la prosidencia de cordón. ¿Cuál es la diferencia? En estas 3, noten que el cordón está por delante de la cabeza, ¿no?
Ya. ¿Qué es el procúbito? Cordoncito delante, pero membranas íntegras, ¿no? Membranas rotas con cordoncito delante, prolapso. Y la lateroincidencia o procidencia, pues está acá invertido, quiere decir que el cordón está cerca de la cabeza fetal, pero no llega a sobrepasarla. O sea, no la pasa. Procidencia del cordón. Los dos primeros van a cesar. Prolapso y procidencia, prolapso y procúbito, perdón, van a cesar, siempre. Lateroincidencia le puedes dar chance vaginal dependiendo de cómo esté el bienestar fetal, ¿no? Entonces, prolapso y procúbito son emergencias verdaderas en realidad, ¿no? Si tienen un prolapso se van a dar cuenta cuando ya sean internos o no sé si hacen la carrera. Es una emergencia, es cuando corren realmente. ¿Por qué? Porque ese bebé va a empezar a comprimir su propio cordón y se va a quedar sin oxígeno, ¿no? Así que cesárea. Y la última distocia es la distocia de hombros, ¿no? Es el fallo en la salida del tronco fetal. Es decir, sale la cabeza, pero los hombros se quedan atrapados. Factores que se asocian a distocia de hombros: materno, que ya haya tenido una distocia de hombros previa, un bebé macrosómico, más de 4,5 kilos, mamá diabética, índice de masa corporal más de 30, inducción de parto, embarazo prolongado, edad materna avanzada, pelvis no ginecoide y multiparidad, ¿no? Es decir, si tú le das chance vaginal a una desproporción cefalopélvica, puedes tener una distocia de hombros. Intraparto, que tengas un primer estadio de parto prolongado, segundo estadio prolongado, detención del expulsivo, conducción del parto con oxitocina, parto vaginal asistido, parto instrumentado, parto precipitado. Se ve el famoso signo de la tortuga, ¿no? La cabeza del bebé se queda atrapada, ¿no? Como una cabecita de tortuga porque está comprimida en realidad. Y no salen los hombros, ¿no? Dificultan la salida de los hombros. La distocia de hombros es una verdadera emergencia, así que, como muchas de estas cosas, ¿no? Pero esta es una de las más peligrosas. Entonces, ¿cuál es el manejo? Hay un acrónimo en inglés que se llama BCOL, ¿no? Primero te calmas, porque es una emergencia que de verdad, espero que no les pase. Lo primero que tienen que hacer es respirar, ¿no? Porque si ustedes se empiezan a poner ansiosos, peor. Lo segundo, elevar las piernas de la mamá. 80% de las distocias de hombros se resuelven con esta maniobra que se llama maniobra de McRoberts. Un asistente está elevando las piernas de la mamá. ¿Para qué? Para ampliar el canal de parto, ¿no? Y su otra manito, ¿dónde va? En la sínfisis de pubis, para empujar el hombro del bebé. Eleven las piernas, maniobra de McRoberts. Lo siguiente es colno, llamen por ayuda, porque si no, no van a poder. Tienen que asistir. Apliquen presión suprapúbica, ¿ya? Nunca en el fondo uterino, porque si tú aplicas el fondo, vas a enclavar más el hombro del bebé. Lo que tú quieres es empujar ese hombro. Presión suprapúbica. Large, ampliar el canal de parto, hacer una episiotomía amplia, un corte amplio en la vagina para que puedas tener más espacio. Y lo último es la M, ¿no? Realizar las maniobras. ¿Qué maniobras? Tenemos de 3 tipos, ¿no? Es la maniobra de McRoberts. Como les dije, elevan las piernas de la mamá y presión suprapúbica, ¿no? Tenemos maniobras de primer nivel, maniobra de McRoberts, que es la más frecuente. Como les dije, 80% de casos se van a resolver con esto. La maniobra de Masanti, que es como un McRoberts, solo que tienes que tener una manito dentro de la vagina para jalar al bebé, ¿no? Maniobras de segundo nivel. Ya le hiciste el McRoberts y no mejoró, no salió, no nace ese bebé. Rubin Woods. Metes la mano, agarras el brazo del bebé, lo jalas. Maniobra de Rubin Woods. Y la maniobra de Jack Kemier es agarrar brazo, pero a la vez tronco, y rotar para jalar. En la de segundo nivel es agarrar el bracito. Y las maniobras de tercer nivel o extraordinarias, que son las de rescate, ¿no? Sabanelli. ¿Qué es Sabanelli? Agarro la cabeza y lo devuelvo adentro. ¿Con qué finalidad? Irme a sala y hacer una cesárea y sacarlo por arriba. La agarras y lo metes.
Otra maniobra de tercer nivel, fracturarle la clavícula al bebé. Y lo último, que sí corre mucho riesgo la madre, sin fisiotomía, ¿no? Cortar la sínfisis de pubis para ampliar toda esa pelvis, ¿no? Mucho riesgo, obviamente, de fractura de hemorragia, ¿no? Por eso son de tercer nivel, ¿no? ¿Qué complicaciones maternas pueden tener? Hemorragia postparto, desgarro de segundo o tercer grado, infecciones, rotura uterina, atonía y diastasis de pubis, ¿no? Y complicaciones neonatales del bebé: mortalidad perinatal, encefalopatía hipóxico-isquémica, asfixia perinatal, fracturas de clavícula, ¿no? Más del 38% por fracturas, fractura de húmero, lesiones del plexo braquial, de Duchenne o de Klumpke, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión del plexo. Entonces, lo que se busca siempre es tener un parto normal, ¿no? Entonces, para no llegar a una distocia de hombros, tienen que hacer un buen diagnóstico, principalmente de la desproporción cervical. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para concluir ya esta parte de lo que es parto, tenemos que conocer el partograma. El partograma es un documento legal, que es un registro gráfico de cómo va el parto, en tanto cuestiones de dilatación, descenso del bebé, tiempos y funciones de la mamá. ¿En base a quién se ha hecho el partograma? Nuevamente Friedman, ¿no? En los años 50. Habrán cambiado muchas cosas, pero lo de Friedman sigue vigente porque este documento es legal, siempre se tiene que desarrollar. Entonces Friedman de igual manera tiene fase latente, fase activa, con sus respectivas fases de aceleración y el periodo de expulsión. Entonces, ¿en qué consiste un partograma? Tomar los signos vitales a la madre y registrarlo. Registrar la actividad uterina, también evaluar la frecuencia cardíaca fetal y mediante el tacto vaginal registrar la dilatación y el descenso. Cuatro parámetros para ver la progresión del parto: el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la velocidad del descenso y la altura de presentación. Entonces, este es el partograma, ¿no? Es el partograma de la OMS modificado, se utiliza igual en toda Latinoamérica. Todos los ítems que tiene es tal cual. Este es un partograma, lo van a ver en todos los hospitales. En el primero registramos frecuencia, membranas, dilatación, descenso, contracciones, oxitocina se han usado, presión arterial, funciones y medicamentos. Diuresis es lo que se consigna, y en la parte derecha los datos del parto ya como tal, hora, quién atendido, ¿no? La primera parte es de la afiliación, que es los datos de la mamá, ¿no? Lo segundo es de la frecuencia cardíaca fetal. Para efectos del partograma, los latidos normales son de 120 a 160, ¿no? Pero para los monitoreos y lo real es de 110 a 160, ¿no? Entonces eso igual se grafica. Lo siguiente es esto, ¿no? Graficar lo que es el líquido amniótico y el moldeamiento de la cabeza. Si la membrana está íntegra, acá en el líquido le tengo que poner una I. Y si está rota, una R. Y si está rota con líquido claro, C. Y si está el líquido meconial, verde, M. Y si hay sangre, S, ¿no? Cualquiera de estas letras se van colocando, dependiendo de la hora en la que se producen al momento de ingresar, o si se rompe la membrana, se consigna también la hora en la que se ha roto, ¿no? Y el moldeamiento, cómo están las suturas del bebé, ¿no? Si están lado a lado y no se están exponiendo, moldeamiento 1, le pones 1. Si las suturas están superpuestas pero se pueden abrir, moldeamiento 2. Y si ya están superpuestas y no se reducen, moldeamiento 3, ¿no? Y eso se consigna en el partograma. La dilatación se consigna con una X y el descenso con un circulito. Todos los partogramas se aperturan con 4 centímetros de dilatación, que según Friedman es la fase activa. Entonces, por ese motivo se hace con 4. A la par que yo grafico la dilatación, que es con una X, el descenso lo voy graficando con un 0, y obviamente deben ser invertidos, ¿no? Tiene dos curvas, la curva de alerta y la curva de acción. La curva de alerta es aquella curva que empieza desde los 4 centímetros de dilatación hasta el punto de dilatación total
que es esperada a una velocidad de 1 centímetro por hora, ¿no? Algo normal. Y la línea de acción es paralela y son 4 horas a la derecha de la línea de alerta. Entonces, eso de igual manera lo grafico. Ahora, ¿cómo grafico la altura de presentación, que es el descenso del bebé? Con un circulito, ¿no? Todo esto en base a las estaciones de Lie. ¿Recuerdan las estaciones de Lie? Es cuando la cabecita está a nivel 0, el diámetro biparital, eso se llama encajamiento, ¿no? Esa es la estación 0. Si está por encima, menos 1 centímetro, menos 2, menos 3. Y si está por debajo, más 1, más 2, más 3, ¿no? Esta es la estación de Lie. Cabecita a nivel de las espinas ciáticas, 0, menos 1 centímetro, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y si empieza a bajar, más 1, más 2. Esto es lo que más usamos al momento de hacer parto vaginal. Sin embargo, el partograma, para complicarnos, no usa las estaciones de Lie, sino usa la técnica de los quintos. 5 quintos, 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos. ¿Y qué significa eso? Básicamente, de la pelvis, de la sínfisis de pubis, Friedman ha dicho, ¿sabes qué? Esa cabeza del bebé está 5 de mis dedos por encima de la sínfisis. 5 quintos, 4 de mis dedos, 3 de mis dedos. Más o menos, pero no es algo práctico para ustedes, o bueno, para nadie. Entonces, tienen que ver este cuadro de equivalencia, ¿ya? Cuando yo grafico el punto 2 quintos, es decir, mi bebé está encajado en 0 menos 1, en el partograma va a estar graficado ¿dónde? En 2, porque es 2 quintos, que en teoría es lo mismo que el punto 0 del Lie, o la estación 3 del plano de Hodgson. Punto 0 es desencajamiento. Doctor, está a menos 2 centímetros, 3 quintos, lo grafico en 3. Está a menos 3, 4. Está a menos 4, 5, ¿no? Y lo contrario se avanza. Ahí vamos a ver unos ejemplos. Y las horas. Cada cuadrito representa 30 minutos en estos pequeñitos, y uno de estos es 1 hora. Entonces, ¿qué me dice también la OMS? Que cuando yo hago una evaluación de mi paciente, debe ser por hora, tengo que tener un gráfico de mi dilatación y del descenso. No es necesario evaluar por hora frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis de la madre, no. Eso lo puedes hacer cada 6 horas. Pero por hora sí obligatorio, latidos, membranas con interrompo, pero dilatación y descenso sí, registrarlo cada hora. Ahí registro las contracciones, ¿no? Puedo tener en frecuencia hasta 5 contracciones en 10 minutos. ¿De qué intensidad son? Va a depender de cómo lo grafique. Entre menos de 20 segundos, entre 20 y 40 y más de 40, ¿no? Si uso oxitocina, ¿cuánto estoy usando en unidades? ¿Y cuántas gotas por minuto le estoy poniendo? ¿Qué medicamentos le estoy infundiendo aparte de la oxitocina? No sé, algún antibiótico que estén dando por algún motivo a la paciente. ¿Cómo está el pulso, la presión arterial y la temperatura? Que debe registrarse cada 4 horas. Bien, entonces, acá veo, por ejemplo, un partograma normal, ¿no? ¿Entró con 4 de dilatación? No, yo lo empecé a ver con 5, por eso está la X en 5. Avanzó la dilatación normal, nunca atravesó la línea de alerta. En 5 horas progresó, ¿no? Tanto la dilatación como el descenso. Acá el descenso está en altura 3. Eso no significa que esté en menos 3, sino que está en menos 1 de la estación de Lie, ¿no? Recuerden que 2 quintos, o sea 2, esto es encajado recién. ¿Cuándo se encajó? Recién a las 10 de la mañana. No es lo mismo poner menos 2 que poner 2 acá. Por eso son los quintos, ¿no? La altura de presentación es lo que cambia. ¿Cómo entró? Membranas rotas, pero con el líquido claro, ¿no? Cero. Líquido claro, normal. Latidos del bebé dentro de lo normal. Empezó con 4 contracciones en 10 minutos de buena intensidad y en la última hora 5 contracciones. No ha utilizado oxitocina. Presión de la madre 110-60. Pulso materno normal, temperatura normal y la diuresis 200-150. Parto normal llegó a este momento y se produjo un parto espontáneo a tal hora con un bebé de tantos pesos.
partograma normal. Otro partograma normal. La mamá no entró con 4, entró con 5, 6, 7 centímetros de dilatación, llegó con 7. En 2 horas progresó a 10, nunca atravesó la línea de ley. El descenso, ¿cómo va? Llegó encajado, estaba en 2. 3 contracciones en 10, latidos normales, se produjo el parto, ¿no? ¿Quién atendió el parto? ¿Cuánto de Adler, cuánto peso? Y los periodos, ¿no? ¿Cuánto duró el primer periodo de dilatación? Segundo periodo de expulsión. Y el alumbramiento. ¿Acá qué ha pasado? Disfuncional, ¿no? Dilatación, empezó en 4. 10 de la mañana, nada. 13 horas, sigue en 4. Contracciones, ¿cómo iba? 3, 2 en 10, 1 en 10 para cerrar. Siguió de 4, progresó a 5, pero nunca avanzó, ¿no? ¿Cuándo recién operan? Cuando del líquido claro pasa a meconial y los latidos empiezan a bajar, ¿no? Y la cabecita de bebé, ¿cómo fue? Nunca descendió, ¿no? Se quedó en 3, es decir, nunca se encajó. Desproporción cefalopelvis, nunca avanzó. Hipodinamia, ¿no? Pocas contracciones. Al menos en la madre todo bien. Acá. La X empezó en 4, se quedó en 4. Y el descenso empezó en 4/5, o sea, en -3. Nunca descendió. Detención del descenso, detención de la dilatación. Pasó la curva de acción y ¿qué han hecho? Han empezado oxitocina, ¿no? A pesar de la oxitocina mejoró sus contracciones, pero nunca hubo progresión de la dilatación ni del descenso. Las membranas siempre se han mantenido íntegras y los latidos no se han alterado. Pero como no ha progresado, cesárea, ¿no? Trabajo de parto disfuncional. Acá. Empezó con 8. Empezó bien, pero se quedó en 9. No hubo progresión de la dilatación. Pero terminan con lo que es el momento del parto, ¿no? Otro, ¿no? Igual pasa la curva de alerta, llega la adicción. ¿Por qué la adicción es importante? Porque como les digo, este es un documento legal, ¿no? Esto le cae a un fiscal y te va a decir, oye, compadre, ¿por qué no has hecho nada si ya pasaste la adicción? Y acá dice bien claro acción, ¿no? ¿Por qué no la has operado y la has dejado más horas? Bebé asfixiado, ¿no? Mamá sangrando. Obviamente este es un documento legal. Por ese motivo tienen que conocer las curvas de Stigler que aún se siguen pegando, ¿no? Son 4 centímetros. Y acá el motivo también, falta de la dilatación y el descenso libre. No avanzó, ¿no? Detención del descenso. Listo.